Bueno, muchachos, después de hacer un par de videos y inaugurar un nuevo tema, o más que todo nueva sección en el canal, creo que ya es tiempo de volver con lo que estábamos haciendo la semana pasada, la época de empaquetados, ya que si recordarán, como les comenté en anteriores videos, solo nos quedan dos películas, esta y una de mis favoritas, que es la siguiente. El día de hoy estaremos hablando de una película la cual diría yo de que fue la película más ambiciosa de esta época, a la vez que yo admiro por una cosa. Siento que esta película, a comparación de las otras, agarró todo lo que era la época de empaquetados, lo mezcló y simplemente hizo una sola película con todo lo que hicieron en esas épocas, ya sea cortometrajes artísticos, cortometrajes un poco más largos, personajes clásicos, etcétera. El día de hoy estaremos hablando de Melody Time o Tiempo de Melodía, película que salió en el año, bueno, más que todo película de la época de empaquetados, que salió en el año 1948 y que algunos de sus personajes sí lograron pasar a la historia para la compañía, a comparación de otros que vimos en esta época, y también al igual que otros que vamos a ver en esta época, que ya vimos en esta época. Así que sin más vueltas en el asunto, hablemos de Melody Time. ¿Por qué es la película más ambiciosa de la época de empaquetados? Melody Time, como les decía, es una película que salió allá por la época de empaquetados y básicamente de todas las películas que salieron en esta época, esta fue la más ambiciosa, ya que su idea original es que fuera como una secuela espiritual de lo que fue Fantasía en su momento, debido a que se veía de que iba a ser una película bastante experimental, sobre todo en el área artística y de música. Incluso si pueden ver en la portada de la película, pueden ver como el Pato Donald tiene una pose muy similar a la de Mickey Mouse en la película esta que ya mencionamos, Fantasía. Y si bien la película no resultó ser una decepción en su totalidad, fue una película la cual ligeramente fue exitosa por derecho propio. Es la quinta película de la época de Empaquetados, luego después de Fun and Fancy Free. Y veamos, ¿cuáles fueron sus cortometrajes? El primero se llama Once Upon a Whisper, o Eras una vez un invierno, que canta la canción principal sobre dos jóvenes amantes románticos en diciembre. El chico se luce ante su chica y casi produce una tragedia y necesitará un rescate para salvarla, a la vez que un par de conejos también pasarán por lo mismo al mismo tiempo. Ambos héroes tendrán que rescatar a sus respectivas chicas antes de que sea tarde y que el invierno haga de las suyas. Como curiosidad, este cortometraje siempre fue pasado individualmente en muchos casos, a veces como material en algunas DVDs de Disney que hablaban sobre Navidad, por ejemplo en Walt Disney Christmas, y se mostró como parte del especial de A Wonderful World Disney, a la vez que en Disney Channel se pasaba bastante como cortometraje individual entre pausas comerciales o cuando una película terminaba. Diría yo de que es uno de los cortometrajes que más pasó a la historia debido a esto, porque me imagino que muchas personas recordarán sobre todo este cortometraje y a los dos jóvenes enamorados. De hecho, yo recuerdo que en el DVD de Mickey, bueno, Mickey celebra la Navidad, como material incluido venía este cortometraje, Bumble Boogie, que narra la historia de una abejita, la cual sufre una mayor pesadilla, ya que está atrapada entre una orquesta y tiene que huir de los instrumentos musicales. Básicamente se podría decir que este fue un cortometraje experimental, casi lo que se vendría viendo en Fantasía. No tiene trama como tal, pero a la vez es bastante divertido. Para el siguiente cortometraje no me quiero expandir mucho porque ya hablé de este personaje en el primer video de la historia detrás del héroe, y es nada más y nada menos que la leyenda de Johnny Manzanas, que es una versión de la historia de John Chapman, quien pasó la mayor parte de su vida vagando por Estados Unidos y plantando manzanos. Como tal, yo diría de que es un cortometraje bastante bonito y diría yo que de mis favoritos de esta película. A la vez que, al igual que el primero, este fue de los personajes que más trascendió en la historia para Disney, como lo mencioné en su video. Personalmente siento de que a pesar de que el cortometraje no termina con un final feliz al 100%, me hubiera gustado otro final. Es un cortometraje que vale la pena ver de vez en cuando. Seguimos con Little Tot o El Pequeño Bote, que se basa en el poema de Hardy Granis. El protagonista es un pequeño barquito, el cual quiere ser un gran remolcador como su padre, pero al intentarlo termina haciendo un gran desastre, así que termina siendo despedido y más que todo exiliado del pueblo de los barcos donde éste vive, y su papá pasa a ser un basurero, por así decirse.
Pero cuando de la nada surge una tormenta, será deber de este pequeño barquito salvar a todo el pueblo antes de que sea tarde y de paso ganarse el respeto de los otros barcos que viven en este pueblo. Trees es una recitación del famoso poema de Alfred Jock Kilmer, realizada por Fred Wayne y los Blame Samba. Cuenta la historia del Pato Donald y José Carioca, quienes se encuentran con Araqua Bird, con el pájaro Aracuán que vimos en Los Tres Caballeros, quien los introduce a los placeres de la samba. En este cortometraje se puede ver triste a estos dos personajes, lo cual se me hace raro porque cuando estos dos personajes siempre se juntan, siempre hay fiesta y todo lo demás. A la vez que se me hizo un poco peculiar verlos con este tono un poco azulado, tristoso y todo lo demás. Algo que tenemos que resaltar de este cortometraje es que lleva bien el live action con la animación, ya que la actriz o la muchacha que termina tocando un piano termina uniéndose bastante bien a las figuras animadas. A la vez que cabe resaltar que esta es la última vez que vimos a José Carioca, al Pato Donald y al Aracuán o cualquiera de los personajes de Disney en la época de Empaquetados, ya que en la siguiente película no aparece ninguno de ellos. Como les comenté en videos anteriores, esta época se conoce bastante bien debido a que Disney supo implementar bastante bien a sus personajes insignia, cosa que ya no haría en sus siguientes épocas. Y ahora pasamos con el último cortometraje y personalmente uno de mis favoritos, La leyenda de Pecosville. Bueno, según lo contado por Roy Rogers y los hijos de los pioneros, es el final de la película que relata la historia del famoso héroe de Texas, el mejor vaquero que existió, a la ley. Ok, no. Su caballo, junto a sus caballos, Trueno, y cómo fue devuelto a la tierra por una mujer llamada Sulit Foot Sue, qué curioso nombre, lo cual causará un gran celo en el caballo, y el héroe tendrá que escoger si vivir con su caballo o vivir con su nueva novia. Saben, a mí se me hace bastante triste este cortometraje, el final, ya que algo que nos cuenta el cortometraje es porque los coyotes siempre la huyan a la luna. Y no quiero hacer ningún spoiler, pero el final del cortometraje se me hizo bastante triste. Cuando hable de la historia detrás de Pecosville, creo que lo mencionaré más a fondo, pero personalmente siento de que este cortometraje pudo haber terminado de una manera más feliz, por así decirse. Como tal, diría yo de que es una recopilación de cortometrajes bastante peculiares, pero a la vez bastante divertidos, que a pesar que no tienen mucho que ver uno con el otro, son cortometrajes los cuales creo que al final valen la pena ser vistos. Algunos de ellos, como lo es Pecosville, el de los muchachos del invierno, o incluso el de Johnny Manzanas, fueron lanzados por aparte en diferentes relanzamientos o simplemente lanzados individualmente en la recopilación de mini clásicos de Disney. Pero ¿cómo fue la producción de esta película? A finales de 1947 Disney anunció que lanzaría una regrupación de varios dibujos animados en su estudio bajo el nombre Melody Time y dos fábulas más, que se estrenaría en agosto del 48 o el 49. Respectivamente, Melody Time terminó estrenándose unos meses antes de lo previsto en mayo. Melody Time se considera la última película antológica realizada por Walt Disney Studios, lo cual creo que es falso porque la siguiente también lo sigue siendo. La única diferencia es que la siguiente simplemente dos historias. Bueno, estos paquetes eran compilaciones de cortometrajes pocos conocidos de Disney, algunos que ya existían antes de ser lanzados en esta película durante la Segunda Guerra Mundial. Disney por estas entonces se esforzaba más que todo, tanto lo que fue Fun and Fancy Free, la siguiente película que veremos, y sobre todo esta, que fueran éxitos, ya que estaba planeando algo mucho más grande en mente, ya que quería dejar esta época de paquetes atrás y centrarse en hacer películas como lo hacía años antes, cosa que lograría 2 años después con Cenicienta. Si bien los cortometrajes contrastan en duración, forma y estilo, un hilo conductor en todos ellos es que cada uno está acompañado de canciones, por eso Melody Time de los años 40, y por eso se distingue un poco o tiene como una vibra un poco más moderna para su tiempo a comparación de Fantasía. Toda la película fue producida en Walt Disney Studios en Burbank, California, y tiene alrededor de 7 canciones, por así decirse. Ahora, la película también fue censurada,
Por ejemplo, en el corto de Pecosville hubo un tiempo en que la versión de Disney Plus donde sale que se está creando un cigarrillo para luego fumarlo se había borrado, pero al ver de que la escena se veía rara, decidieron ponerlo de nuevo. A la vez que con el corto del pequeño barquito, cambiaron algunas tomas para que no se vieran las famosas torres, ya saben cuáles. Según una fuente al revisar la música de Kane Darby había compuesto para Johnny Appleseed, Walt Disney despreció la música describiéndola como música de Neudel, así que la música terminó siendo retirada por un tiempo, pero luego decidió ser más, bueno, de nuevo ser integrada. Algunas curiosidades que tiene la película son las siguientes. La mayoría de los segmentos de esta película fueron reeditados individualmente, como les decía, como cortos independientes y fueron relanzados en diferentes ocasiones. Las versiones cortas independientes de Once Upon a Invierno y Pequeño Boten comienzan con una variación musical del tema Melody Time. Los derechos de autor de la película fueron renovados el 9 de mayo de 1975, ya ayer. Los avances del VHS de 1998 son los mismos avances que tenían los lanzamientos de películas como Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas, La Espada en la Piedra, Robin Hood, Mary Poppins y Pedro y el Dragón o Pete's Dragon. La música del pequeño bote se puede escuchar en Mickey's Tom Tom en Disneyland y Tom Tom Tokyo Disneyland como área de fondo. Ahora, pasemos a su legado, ya que esta película dejó un legado. Primeramente, como lo había comentado con anterioridad, muchos de los 7 segmentos se lanzaron posteriormente como cortos individuales y algunos de ellos tuvieron más éxito que la película original. Bumble Boogie fue uno de los pocos segmentos que recibió una enorme popularidad tras su lanzamiento individual, a pesar de ser un poco simple y corto. El artículo de Walt Disney Classic Collection Studios, Jits Spring, señala que el segmento de Little Todd de la película fue tan bien popular que se volvió a lanzar como cortometraje de dibujos animados en 1954 para la popular serie de televisión semanal de Walt Disney. Hay muchas referencias al segmento de Pecosville en la cual Frontierland y Magic Kingdom hay un cartel de Bill afuera de Pecosville, Tal e Im Kefe, así como varias imágenes de él, los otros personajes y sus accesorios alrededor de un café, un par de guantes con la inscripción To Bill Me and My Love que se ve en el corto de Pecosville, se encuentra en una vitrina de vidrio en el mundo de Disney Joseph California en Blade in on Samba. Aparece un mural en el techo entre muchos otros personajes en una vitrina de vidrio. Detrás de las ventanas de All Star Movies hay un guión de Melody Time, ¿quién lo diría? La escena de Joey patinando, Joey es el muchacho de Érase una vez un invierno, y se dibujaron un par de patines rosa con corazones, con una sola flecha, atravesando en el hielo, representando Melody Time, el segmento al pasado de Walt Disney Animation Studios o Walt el maravilloso mundo de Disney Animation. En la cola del conejo que se ve en el corto hay un tablón de anuncios que muestra un mensaje para una audición de Toons en el estudio Disney. Al parecer es en esta película que estaba en producción. Según el mensaje se invita a los Toons a traer una canción de 2 minutos. La única excepción de esto podría ser Once Upon Invierno, ya que dura 7 minutos, debido a que toda la experiencia entre Jenny y Joe en el corto y la repetición, perdón, secana del final, además de cualquier especialidad, irónicamente el mensaje termina diciendo, solo Toons, no se admite actores en vivo. Wow, qué racista, no, mentira. Lo cual es gracioso, ya que Pecosville comienza como un segmento de acción en vivo, así como fue una Fancy Free. Como tal, amigos, esto es Melody Time, una de las películas que si bien no es muy recordada como película completa, es muy bien recordada como película de la época de paquete y es una de esas películas que les recomiendo ver de vez en cuando. Tal vez sus cortometrajes no sean lo mejor del mundo, pero créanme que pasarán un buen rato viéndola. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Ya han visto Melody Time? ¿Ya sabían de su existencia? No olviden ponérmelo aquí en los comentarios y nos veremos muy pronto para el último video de la época de empaquetados, que es las aventuras de Ichabod y el señor Sapo. Recuerden amigos, si tienen alguna idea para un futuro video, déjenla aquí en los comentarios y sobre todo en la comunidad está la sección de preguntas que me gustaría conocerlos un poco más. Dejen su buen like y se suscriban a este canal que ya casi somos 100. Recuerden amigos, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos a la siguiente. No, mentira, nos vemos.